Buenas, gente. Hace unos días publiqué mi animación sobre Inkopolis is Mine, y en este video quiero profundizar más en el desarrollo de la animación y los desafíos que se presentaron, así que espero que lo disfruten. Primero voy a comenzar comentando el origen de la idea de realizar esta animación. Como algunos sabrán, llevo ya un buen tiempo utilizando MMD. Y todo comenzó por querer hacer videos con modelos de Splatoon personalizados, y una de las creaciones que conocí a lo largo de estos años fue un modelo de un usuario de Amino que, usando la base de Joy Sandbag, hizo a Hatsune Miku pero versión Inkling, popularmente denominada Hatsune Inku. Este usuario también compartió un video donde utilizó una animación ya hecha de la canción World is Mine de Hatsune Miku, dándome la idea de realizar lo mismo pero con mis cambios a los modelos como las físicas, reflejos, el peinado, etc. La cosa es que luego me topé con una publicación de Studio Loli Dolly que creó el peinado de Hatsune Inku en MMD, así que le contacté y logré obtener el cabello, lo cual me facilitó mucho el trabajo posterior. Así, solo debía crear mi versión utilizando la ropa de MMD 3D CG Parts y hacer que todo funcione. Hacer el modelo fue muy difícil, pero el resultado fue espectacular, y más porque era algo que nunca antes había visto ese nivel de detalle. Pasaron las semanas y decidí que haría 3 cortos de animación, pero antes quería tener lista una animación final a esa época de subir animaciones una tras otra, y pensé que sería ideal llevar a cabo la animación de World is Mine con Hatsune Inku, solo que con una mejora, utilizando una versión de la canción que la adapta al lenguaje Inkling, hecha por Vocaloider Utaur R. Ya entonces era hora de hacer la animación. Así, lo primero que hice fue descargar todas las animaciones de World is Mine que encontrara para MMD, y tras tener las animaciones de movimiento, cámara y expresiones, ya era hora de probar una por una cuál sería más fácil y rápida de editar para que se viera bien. Sin embargo, me topé con el problema de que las piernas de todas las animaciones no iban bien, se movían de forma exagerada, errónea o hasta aterradora, y noté que esto se podría solucionar si hubiese una forma de restarle un cierto valor a las posiciones y ángulos de las piernas. Así fue que conocí la opción de Multiply of Bone Frame Position Angle, que me permitía hacer eso mismo. Ya con eso las piernas y brazos iban mejor, y podía por fin editar la animación. Es cierto que hubo una que se veía bien, pero tenía registrados los frames de posición en absolutamente cada fotograma, lo cual lo volvía un infierno para editarlo. O sea, podía estar 3 horas y tan solo avanzaba 500 fotogramas de más de 4000. Pero bueno. Al final utilicé la animación corporal y facial de Gogetz y la cámara de Rofta P, las cuales tuve que editar casi frame a frame, pero como solo están registrados cada ciertos intervalos, eso hizo que fuese más rápido. Primero hice la cámara, después los faciales, después el cuerpo y finalmente debía combinar todo y ver que se viera bien. Después agregar los efectos, que son los que siempre utilizo, y fue ahí que se me ocurrió agregar un escenario más el cual simule un concierto, para una escena final. Así le agregué un poco más de detalles como barras fluorescentes simulando un público, que de hecho, dato curioso, al inicio yo quería hacer un público real, con inklings y todo, pero era tan grande y se iba a ver tan poco y iba a ser tanto trabajo innecesario que por mi bien decidí que mejor no. También agregué un par de efectos de fuego en algunas partes del primer escenario y ya ahí pude exportar la animación y después con post edición agregar un par de efectos, un poco más de cambio de los colores y así dejé el proyecto abandonado hasta terminar mis cortos de animación, los cuales los puedes ir a ver en la lista de reproducción recomendada ahora mismo. Y así, hace tan solo unos días me propuse agregar las letras en español e inglés, adaptándolas de distintos sitios donde encontré covers y adaptaciones, incluyendo las mías propias con la experiencia aprendida haciendo mis lyrics de FNF. Pero bueno, ya con eso y un par de efectos más, estaba lista. También publiqué pósters y el video en mi DeviantArt, así que puedes ir a verlos en Full HD con el link en la descripción. Así que nada, ese fue el desarrollo de la animación, algo bastante tardado pero que me hizo aprender mucho. Es cierto que los movimientos no son lo más fluido ni la canción la más adecuada para un baile, pero es la canción más icónica a mi parecer de Hatsune Miku y como yo hago animaciones de Splatoon, sentía que debía hacer lo propio en MMD, pues MMD es un programa muy utilizado para este tipo de videos. Espero que hayan disfrutado este video. A partir de ahora se viene una etapa de variedad. Me tomaré un tiempo de MMD, a pesar de que trabajaré en las sombras,
no voy a publicar nada por un tiempo. Luego se van a venir cosas más experimentadas y puede que finalmente algún tipo de serie. Pero de todas formas, ahora que estoy de vacaciones, quisiera mantener el canal un poco más activo. Sé que muy pocos ven mis videos y por eso quiero hacer cosas más llamativas, que también me gusten, pero que sean más entretenidas de ver y de hacer. Pero bueno, este video lo estaría subiendo el día 24 o 25, así que feliz Navidad. Y si llegaste hasta aquí, déjame tu like, coméntame qué te pareció la animación y suscríbete si no lo estás. Así que un saludo y adiós.